El término disminuido va por fin a desaparecer de la Constitución y se va a sustituir por el concepto personas con discapacidad. El Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para ese cambio gracias a un acuerdo insólito en estos últimos tiempos, fruto de un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista. Todos los grupos presentes en la Cámara lo han apoyado, salvo Vox, que ha preferido abstenerse. Vamos a hablar de este asunto con Miguel Ángel Denis, el expresidente de la ONCE en Canarias. Muy buenos días, señor Denis. Hola, muy buenos días. ¿Qué supone para ustedes este cambio? Pues es un avance muy importante. Hemos superado una reivindicación histórica de la ONCE, evidentemente, de todo el movimiento de la discapacidad, del movimiento SERMI, que entendemos que por fin nos hace sentirnos parte de nuestra Constitución y dar, yo creo que cumplimiento a una respuesta también social, ¿no? La sociedad ha ido evolucionando y necesitábamos pues eliminar ese término disminuido de nuestra Carta Magna, ¿no? De nuestra Carta de nuestra Constitución. ¿Por qué creen ustedes que ha tardado tanto? Es difícil, entendemos, por parte de los diferentes grupos políticos, pues abrir nuestra Constitución. Había grupos que notaban o que ofrecían resistencia, pues porque en algún caso se podía entender que abrir la Constitución pues podía dar pie a otro tipo de modificaciones, pero desde el ámbito del movimiento SERMI, del movimiento de la discapacidad, se ha ido trabajando pues en los últimos años de manera muy intensa para tratar de proponer un único articulado, consensuado por todas las partes, y afortunadamente, que no es lo habitual, hemos logrado un amplio consenso, ¿no? para poder avanzar en este sentido y eliminar este término tan peyorativo, ¿no? Puede que haya personas que nos estén viendo, que estén al tanto de esta noticia, que digan o que puedan pensar que quizás no es tan relevante un término o el otro. ¿Hasta qué punto es importante la terminología, la manera en la que el resto de la sociedad se refiere a los distintos colectivos de personas con discapacidad, los términos que se emplean? Nosotros entendemos que las palabras no es otra cosa que un pensamiento en voz alta, ¿no? Al final las palabras dicen mucho más de lo que a veces podemos creer, y sí que es importante, no solo por el contexto en sí, sino también por lo que dice o por cómo luego también en un documento de tanta importancia, ¿no? Nuestra Constitución española, con la que todos nos sentimos identificados, pues entendíamos que era importante eliminar, ¿no? Sobre todo porque las personas con discapacidad a lo largo de nuestra vida hemos ido demostrando a la sociedad que con las ayudas y las posibilidades pues podemos y queremos además estar incluidos y demás. Entonces creemos que sí, que era muy peyorativo, no nos sentíamos para nada identificados con ese término, y va a ser muy importante, no solo por esta parte, sino por lo que va a traer de futuro, pues en la modificación, supongo, que de otro tipo de leyes, de utilización de una terminología adecuada cuando nos referimos a las personas con discapacidad. El paso de los años va modificando muchas cosas, va haciendo cambios también en la sociedad. Evidentemente nuestro país no es hoy el mismo que cuando se redactó la Constitución hace medio siglo. ¿Dirían ustedes que la sociedad es más empática que la de entonces? ¿Es más solidaria incluso? Yo creo que sí, que a lo largo del tiempo la sociedad pues evidentemente ha pasado, ¿no? de prestar a las personas con discapacidad, pues, o de tener una visión asistencialista de la discapacidad a una visión de derechos como ciudadanos, de tratar de entender que esto de la discapacidad es una condición humana que todos podemos tener en algún momento, pero que necesita, yo creo que la sociedad también, la parte de aportar de las personas con discapacidad, ¿no? No solo esperamos que recibir, también queremos seguir dando y seguir aportando a la sociedad, y creo que se ha ido evidenciando esto en los últimos años, de manera más acentuada, pues en el empleo, en la educación, en el deporte. Cada vez es más común, ¿no? Pues ver a personas con discapacidad que hacen su vida de manera autónoma y de manera totalmente incluida, y creo que ese ha sido, yo creo que el principal paso, ¿no? Para poder modificar el articulado de la Constitución, que la sociedad ha ido por delante en relación a ese texto de 1978. Y por suerte, además, ¿qué diría Por usted suerte.
¿Qué diría usted que queda todavía pendiente? ¿Qué queda en el camino que puede contribuir a facilitarles un poco más las cosas? Pues queda trabajar mucho en la accesibilidad universal, que sigue siendo un problema importante que nos deja sin toda la autonomía que necesitamos, la falta de accesibilidad universal. Todavía hay mucho por hacer. Tenemos muchísima tarea en el ámbito del empleo, por supuesto en el ámbito de la educación, para poder, como elementos claves para poder alcanzar la verdadera inclusión. Y también, evidentemente, el apoyo, la concienciación ciudadana. No solo es importante tocar la puerta de la inclusión, sino que alguien detrás la abra, ¿no? Y eso es una respuesta también que la sociedad lo va haciendo, pero que esperamos desde las personas con discapacidad, pues seguir contando con ese respaldo y esa concienciación cívica y humana de toda la sociedad, de los que no tienen discapacidad también. Está hablando usted mucho también del empleo, de esa importancia de contar con un trabajo que al final contribuya a hacer la vida más plena también a las personas con discapacidad. Si hiciéramos una radiografía en este momento, por ejemplo en Canarias, ¿cuál sería la situación? ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad tienen empleo en estos momentos? Pues solo 3 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar tienen empleo. Queda mucho por hacer, hay diferentes medidas que se articulan, ¿no? por tanto de ámbito nacional como en el ámbito autonómico, la bonificación del empleo para personas con discapacidad, para favorecer la inclusión, otro tipo de medidas, pero desde luego que queda muchísimo por hacer porque los datos son realmente complicados, ¿no? De asumir por una sociedad como la nuestra, ¿no? Solo 3 de cada 10 personas con discapacidad puedan tener un trabajo. Creo que necesita una repensada por parte de todos, de seguir avanzando, de seguir generando empleo, porque entendemos además que el empleo es como el último escalón de la inclusión. Cuando uno llega a tener un trabajo, pues evidentemente puede ser dueño de su futuro pues con su esfuerzo, con su trabajo, y eso dignifica, ¿no? El trabajo dignifica también en este sentido y pasamos a aportar, ¿no? A una sociedad en la que vivimos y no solo a recibir. Por tanto, sí que sigue siendo una asignatura pendiente la generación de empleo para personas con discapacidad. Se ha avanzado bastante, pero queda muchísimo por hacer. Bueno, pues esperemos que se sigan dando esos pasos tan necesarios. Miguel Ángel Denis, presidente de la ONCE en Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.